Bien, 8 de octubre. Como iba diciendo, lo que creo que es importante es que se consideren los comentarios que se vayan haciendo mediante temas referidos principalmente a la gráfica. Tienen que mejorar ya sus láminas. No pueden tener los mismos errores que tenían cuando ustedes llegaron. Tiene que haber mayor cuidado a la hora de presentar las cosas. Tiene que haber mayor rigor a la hora de, por ejemplo, pegar un tallarín con otro. Tiene que haber más rigor al momento de poner un par de fotos en una presentación, en un PowerPoint, en un Illustrator. Eh, Más rigor en la elección de fuentes. Esas son cosas que después, o sea, desde el punto de vista de las últimas notas que puse, había un apartado que decía la rúbrica que es como una buena presentación que sea legible. Y nadie se saca 7 ahí, nadie. A todos les afecta la nota en eso. No hay nadie que presente una lámina 100% bien o a un nivel que sea de primer año. Hay un par que se aproxima de ustedes, pero el resto no están respondiendo de presentar de una manera correcta lo que se muestra, de lo que se quiere hablar. Eso es algo que les va a perseguir el resto de su vida profesional, chiquillos. No pueden ignorar el hecho de que ustedes tienen que mostrar los trabajos de buena manera, como corresponde, con un cuidado en ello. No pueden simplemente abrirse un archivo y tirar las fotos encima, y tirar los textos encima y guardar y cerrar. No, no. Y eso se nota al momento de abrir los archivos. Eh, la próxima semana vamos a volver a mirar algunas láminas, yo creo. Voy a tener que volver a mostrarles cómo son las láminas, para que ustedes le tomen el peso y se dediquen a precisamente eh, mostrar las cosas como corresponde, con un discurso claro, con una jerarquía en la información, con una organización, con un margen, con un espacio, con un blanco, todo eso que ya les comentaba el primer semestre. Y debo advertirles que a partir de ahora, las presentaciones o las láminas que estén en la misma calidad que en la que vienen, van a ser mucho más penalizadas en la nota. Yo igual he intentado no digamos, cortar cabeza en eso. He intentado ya, ok. Pero a medida que vaya pasando este semestre, va a ser mucho más pesado el tema de cómo se analiza y cómo se revisa el tema de las notas, o sea, perdón, de las láminas, de la gráfica de ustedes. Si ustedes tienen dudas, pueden hacérmelas. Si ustedes tienen alguna idea de cómo hacer una lámina, si ustedes, quiero decir, profe, puedo usar Time New Roman, puedo usar Arial, cualquier duda ustedes pueden hacérmela, nunca les he dicho que no. Profe, ¿qué pasa con esta organización? Profe, ¿qué pasa si este croquis lo pongo más grande? Eh, Ahí hay un montón de cosas que ustedes tienen acá para que yo les pueda ayudar. Así que no piensen que están haciendo bien las láminas. Ese es mi comentario. No piensen que sus láminas están en un buen camino. Se los digo como en buena, pero con atención. No piensen que están bien. Eso tienen que ponerle mucho más ojo. Y el trabajo del encargo 2 de este curso va a tratarse mucho acerca de cómo ustedes van a mostrar la información que ustedes levantaron. No se va a tratar de ustedes pegar las cuestiones que agarraron, que copiaron. En ningún momento. Se los digo al tiro. Toda la información que ustedes tienen es la información que ustedes van a transformar en lo que muestran. Las notas todavía no las subo. Las voy a subir al final del día. Y las voy a subir al portal del UCM Virtual donde ustedes tienen que tener las notas. Eh, Así que para eso es que ustedes van a tener que desarrollar, digamos, una buena lámina. Y ante ello es que después, eh, o sea, veámoslo al tiro, después vemos los videos que, que nos faltaban ver. Ante ello es que la aproximación al encargo 2, esto es como una presentación, ¿no? Perdón. Esto es básicamente para que tomen conocimiento de qué es lo que ustedes van a tener que hincarle el diente para la nota que se viene. Esto todo emana del levantamiento de información que ustedes hicieron al final del encargo 1. Todo lo que ustedes dejaron en el Google Drive. Si hay alguien de ustedes que no lo hizo, tiene que hacerlo. Seguramente tengo yo bloqueado el Google Drive para poner más información. Pero
yo puedo desbloquearlo si alguien me dice que necesita subir algo más. Si alguien que ya subió quiere subir más cosas, ningún problema, que lo haga. Que me avise nomás. Pero yo tengo que bloquear esa información en el aspecto de que no se borre por error, por culpa de nadie. Así que si hay alguien que hace este trabajo y la información no está ahí, no voy a considerar su trabajo, porque era parte esencial. Desde el levantamiento de información, como decía. Lo Profe, que a mí me falta subir información. Mira, bájalo un poco, Bruno. Estáis con acoplado. Si te falta subir la información, me hablas después cuando salga de la clase. Ya, profe. Presentar el edificio como interpretación. Mira, ¿puedes mutearte, por favor? Gracias. Sí, mira, Franco, acabo de decir que las notas las voy a subir después. Lo que importa en estos momentos es lo que estoy diciendo acerca de cómo ustedes se van a aproximar al encargo 2. El encargo 2, lo que ustedes van a tener que hacer desde el levantamiento de información, que gran parte de ustedes ya lo hizo y está la información puesta. Ya, ¿se mutearon? Bueno, como intentaba decir. Desde el levantamiento de información que ustedes ya hicieron y está en el Google Drive y la persona que no lo ha hecho no va a poder avanzar. Es que ustedes tienen que presentar este edificio. Y presentar significa todo este listado de información que ustedes van a tener que disponer dentro de una lámina. Desde cosas tan sencillas tales como el nombre del edificio, la ubicación de este edificio, llámese la ciudad y el país donde está. El tamaño de ese edificio, llámese la superficie habitable de este edificio. ¿Cuántos metros cuadrados estamos hablando? Para poder tener incluso una relación entre cada uno de los edificios que tengamos. La superficie no involucra solamente el primer piso, sino que si esta cosa tiene varios pisos, la superficie va contando cada uno de ellos. El diagrama de planta de funcionamiento. ¿Qué significará esto? Significará que ustedes, desde la idea de la planta que ustedes tienen, desde eso, es que ustedes van a hacer un diagrama, una gráfica más sencilla, la cual diga, ok, este edificio, con esta configuración, con esta forma, se accesa por acá, tiene, no sé, un hall por allá, tiene no sé, podría ser un set de oficina acá, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que es un edificio de torre o como una torre con muchos pisos, claro, el diagrama va a ser como, ok, el primer piso funciona así y del segundo al 16º piso funcionan así. Si un edificio, no sé, que es como, por ejemplo, mucho más sencillo, como podría ser el Panteón de Agripa, es claro, ok, cómo esa gran cúpula que está al medio tiene una función y el alrededor, ¿no? Donde están los pilares hacia adentro, ¿qué es lo que son? Son pasillos, existirá otro tipo de área, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que mostrar, mediante un diagrama muy sencillo, cómo funciona el edificio por dentro, obviamente, cómo se conecta, dónde están las cajas de escalera, así pero diagrama, ¿no? Eso también lo voy a mostrar la próxima semana para que lo tengan como más claro. Y a su vez, como cerrando la primera parte, es que ustedes tienen que hacer un reconocimiento de cuál es el tipo de estructura que este edificio tiene. ¿Cuál es el tipo de estructura? Y esto nace, digamos, de la presentación que mostré la semana pasada, o sea, de los sistemas estructurales arquitectónicos. Ante ello, es que si ustedes revisan esa clase que yo hice, existen algunos pequeños diagramas que ayudaban a mostrar un poco cómo funcionaba desde la teoría, ¿no? eh, Mostrando como, digamos, las fuerzas que se van distribuyendo sobre un sistema estructural y cómo funciona mediante el arco, mediante el dintel, etcétera, etcétera. Mediante el muro, el muro de carga, etcétera. Ustedes van a tener que, desde el edificio, seleccionar una parte y hacer un diagrama muy sencillo también de cómo ustedes ven que desde ese edificio funciona su sistema estructural. Eh, de nuevo, la primera parte que se ve aquí es muy sencilla, es muy sencilla. Ustedes tienen que básicamente leer la información que tienen, leerla. Em, Luego lo importante es que ustedes van a tener que dibujar una planta de este edificio. Si hay edificios que tienen 16 pisos, seguramente el primer y el segundo piso son las únicas cosas que se dibujan.
El resto, digamos que se entiende que el segundo piso se replica para arriba. Si hay un edificio que tiene más de 4 pisos, si hay un edificio que es muy grande, claro, ahí tendría que conversarlo conmigo para poder definir exactamente qué es lo que se tiene que dibujar. Pero básicamente lo que queremos es observar desde esa planta la estructura, ¿no? ¿Dónde están los pilares? ¿Dónde están los muros? ¿Dónde está eso que se menciona dentro del tipo de estructura? La elevación, básicamente, al igual que en el semestre pasado que ustedes hicieron en la casa, van a tener que hacer solamente una elevación, la elevación principal del edificio. Lo importante de esto es que la elevación que ustedes van a hacer va a tener una escala menor que la casa. La casa la dibujaron desde un poco más cerca. Aquí ustedes la van a tener que dibujar un poco más chico, en el aspecto de que no va a tener tanto detalle. Esto para poder informar del edificio. Luego viene un corte, el corte del cual seguramente ustedes al momento de estudiar y definir cuál es el tipo de estructura y el diagrama de cómo funciona el edificio, es que ese corte, digamos, va a tener una cierta, digamos, ¿cómo se llama? O sea, definición. Ya van a saber el edificio, puesto de que donde lo cortan muestra mejor, digamos, cuál es el sistema estructural que tiene ese edificio. Y pongo con un asterisco, porque dentro del encargo 3 nos vamos a enfocar en un corte escantillón de esto. ¿Qué significa el corte escantillón? Se los comenté el semestre pasado. Tienen que, o sea, el corte escantillón es un corte que muestra a profundidad cómo está construido una sección del edificio o de la vivienda. Y cuando digo profundidad, hablo de una escala muy cercana. Y cuando hablo de una escala muy cercana, si existen ladrillos, se muestra hasta cuánto es el centímetro, el mortero que hay entre cada ladrillo. Eh, Todo esto lo vamos a volver a repasar la próxima semana. ¿Por qué pongo esto dentro de la lista? Porque yo les sugeriría que se aventurasen a revisar cómo son esos escantillones de los edificios que tienen. Cómo ese edificio realmente se configura. Esbocen eso. Yo creo que al encargo 2 perdón, al encargo 2 no se les va a pedir el corte escantillón, pero se los sugiero encarecidamente que lo tengan en mente, que lo tengan en mente y lo revisen, que busquen esa información. Por eso lo pongo dentro de esta lista, porque ustedes van a tener que presentar el edificio del encargo 2, pero a su vez van a tener que también prepararse para el resto del semestre. Y como última parte, ustedes van a tener que poner una breve descripción del edificio, que no serán más de 200 palabras, como los textos que han trabajado en taller. Y van a tener que poner al final una trivia, algún dato freak del edificio, para ver si desde la trivia nosotros nos permite como recordar un poco más qué es lo que pasó con el edificio. Y a esto, que todavía estoy presentando nomás el encargo 2, no se trata que le estoy diciendo ya la próxima semana lo entregan, lo estoy presentándolo. Lo que van a tener que además, y todavía estoy pensando por la complejidad que puede llegar a tener, es el modelo volumétrico. La escala va a definirse. ¿Qué es un modelo volumétrico? Básicamente una maqueta que ustedes van a tener que pensar de su edificio, la cual lo único que hable es básicamente la escala, el tamaño de esta cuestión, la forma exterior. No nos va a importar un poco el interior, solamente el volumen que tiene el cuerpo. Si hablamos de un edificio como el MASP, digamos que será un cubo el cual tendrá, digamos, sus patas. Todos estos modelos van a tener que estar pensados a escala, y lo que sí estoy todavía cavilando y necesito un poco más de tiempo es decirles qué material se hace, porque hay edificios que es muy fácil hacer en yeso, muy fácil, y a mí me gustaría que todos lo hicieran. No, no, Franco, escala 1 a 100 no. Sería muy, muy grande. Eso es lo que estoy viendo. Sería muy grande si les digo 1 a 100. Por los tamaños de los edificios que tienen. Yo creo que sería 1 a 200. Pero estoy revisando. Necesito un poquito más de tiempo. Pero como les digo, estoy solamente mostrando lo que se viene. Para que utilicen esta semana para preocuparse de esto en realidad. Piensen de que esta es la información que se va a pedir. Esta es la información que ustedes van a tener que dibujar, ¿cierto? Y digamos, esto va a estar pedido también de alguna manera. No les dejen poco tiempo a esto. Así que como buen trabajo de arquitectura, esto se hace con tiempo, así que ustedes tienen que ir desarrollando de a poco. No dejen todo al final. Eso se los comento. No dejen todo al final. Desde ya pueden empezar a responder ciertas cosas y dejarlas listas.
la ubicación, la superficie, la descripción. Ya pueden escribir algo pequeño sobre dónde está el edificio, quién lo construyó, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pueden buscar la trivia a lo mejor hoy día. La fecha de entrega también se las voy a decir la próxima semana, tranquilo. Ahí les voy a tirar toda la rúbrica de verdad con todo, o sea, con todo lo que se explica, pero mucho más detallado incluso. Tu, 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 tu. Lo que sí, y a raíz de lo que hablaba de las láminas, es que yo tan malo no soy. Les voy a dar un formato de la lámina. Y eso se lo voy a dar el próximo miércoles que viene. En pos de ayudarle un poco a que ustedes arreglen esa gráfica. Que en muchos casos, se los digo bien franco, es horrendo, chiquillos. Es horrenda la gráfica que están mostrando. Y tiene que ir mejorándose. Ya no pueden cometer los mismos errores que cometían al inicio. Así que yo les voy a dar un formato de la lámina. Este formato va a estar en formato Illustrator, el cual ustedes solamente van a tener que ir completando, reemplazando la información en los espacios que yo les determine. ¿Para qué? Para que, digamos, observen, digamos, cómo queda una lámina, digamos, con un diagrama claro, ¿no? Con una jerarquía clara. Y puedan, digamos, también tomar cierta referencia a ello. Así que el 14 les voy a dar el formato de la lámina, la cual ustedes van a completar para tener el encargo 2. Eso, no sé si existen consultas antes de pasar a ver los videos finales. Bien, 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 me parece bien. Eh, lo que acabo de mostrar del PowerPoint se los voy a dejar para que puedan volver a ver esa lista, digamos, de cosas que tienen que ponerle ojos para lo que van, para que se adelanten a qué es lo que es la entrega 2. Por mientras vamos a ver el video de la Sofía Vilche, para poder terminar, ¿no? La idea es verlos todos. Sofía hizo un puente muy alto, el cual tiene unas grandes verticales que buscan retener la carga, la desplazan hacia abajo. El puente de abajo, la sección de abajo estaría funcionando como una flexión. eh, y sí, aquí, claro, me parece que este no funcionaba, o sí funcionaba, sí funcionaba. Sí funcionaba, pero me da mucho miedo cómo había puesto el cubo. Resulta que cuando uno pone las cargas, si uno las pone desequilibradas, en rigor, toda esta sección, que se ve igual a la sección de acá, está funcionando distintamente por la cantidad de peso extra que se está llevando. Y eso puede ser una tendencia a que, digamos, una estructura colapse cuando está pensado simétricamente, cuando está pensado de que una sección de un edificio va a responder igual que la otra, pero sin embargo una tiene una cantidad de carga, una cantidad de uso muy distinta a la otra, eso normalmente tiende, digamos, a verse como complicado, ¿no? Eh, el trabajo de la Sofía yo veo que existen como una cantidad de cerchas un poquito más que lo correcto, en el aspecto de que se ve esta diagonal que está funcionando, pero tengo ciertas dudas sobre esta horizontal de acá. Seguramente está buscando amarrar, digamos, la estructura desde afuera, pero sin embargo no sé si tiene que pegarse al arriostramiento como está acá, a la diagonal. Yo creo que debería haberse pegado solamente desde esta vertical hasta esta vertical, o desde esta vertical incluso hasta el final, ¿no? Para poder dar esa condición de amarre que tendría ese tallarín, digamos, hacia el exterior, ¿no? Como pensando en un posible pandeo en el eje, digamos, Z, en el que se acerca a nosotros. Eh, Creo que esto no está funcionando de la manera correcta, o sea, lo está haciendo porque está funcionando, pero no de la manera óptima en el aspecto de que se interrumpe el arrastramiento con un tallarín ahí. El resto bien, me parece bien el ejercicio, es un puente que tiene cierta heroicismo, en el aspecto de que se busca levantar bastante el cubo, y las secciones de cada uno de los tallerines se ve como correctas, así que bien, 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 bien. Aquí tenemos el puente de Fernando. Claro, el cubo no lo puso, sino que en la grabación empezó con el cubo puesto, lo cual es una pena. Se ve un puente con harto espagueti, harto espagueti. Eh, Se ve resistente. Se ve, digamos, que existe una estructura de una viga compuesta arriba,
la cual se ve con un leve pandeo por el peso, y se ve una subestructura abajo, que es básicamente estas patas triangulares que buscan agarrarse desde las verticales, eh, las cuales, digamos, impiden en cierto aspecto de que exista este pivote, ¿no? Este momento que se generaría en el momento del colapso de la viga superior. Eh, Esta estructura aquí se entenderíamos que estaría como, digamos, colaborando un poco con ello. Y todos estos tallarines que son largos estarían como funcionando a compresión, lo cual no sé si son simple o doble. Al momento de ser simples, claro, quizás eh, este tallarín estaría mostrando como ciertas flaquezas, ¿no? Está un poquito doblado este también. Eh, Creo que una solución es básicamente estos que fuesen dobles, si lo son, bien. Yo creo que hay algunos de acá dobles y hay otros que no. Este pilar como diagonal que existe acá se ve un poco extraño, pero puede ser que funcione en el aspecto de que si esta parte de abajo de la diagonal está mucho más rígida, podría estar en efecto trabajando en dar el peso hasta allá. Lo otro es que la diagonal no necesariamente tiene que sobrepasar y llegar a conectar tan abajo, ¿no? Nosotros ya vimos casos perdón, de otros puentes, que, que la diagonal llegaba y tocaba casi en un punto mínimo, al medio, desde el cual emergía el otro. En ese aspecto se obtiene una estructura que en rigor es mucho más esbelta y también funciona y usa menos tallarines. Entonces la economía también es un poco lo importante. No sé por qué, un poquito viendo la estructura esta, como que se pandea tanto, como que se ve tanta curva del puente. Quizás es porque el pegamento está un poco húmedo, no sé. Pero aún así, lo bueno es que es un puente que funcionó, cuya estructura está, y aguantó bien con un pandeo absolutamente mínimo. Y el último caso que vamos a ver, el de Nicole, para poder cerrar. Nicole hizo un puente que también tiene unas subsecciones que son interesantes en el aspecto de que se ve el puente funcionando en pequeñas partes, ¿no? Pero sin embargo existen ciertos elementos que unifican su totalidad. No deja de ser interesante eso precisamente en el caso de que nosotros vimos varios ejercicios de puentes que tenían muchas subsecciones, pero no tenían elementos que unificasen, ¿no? Digamos, permitan desplazar las fuerzas, las cargas, de una manera más eficiente hacia los extremos. Eh, este es un puente que se ve como riguroso, ordenado. No sé si el tamaño está un poco a los 40 centímetros, pero se ve que está funcionando. Se ve, digamos, un arriostre en ambos sentidos, en el eje X y en el eje Y. Eh, Aquí hay una base, la cual creo que está un poquito extraña, ¿no? La cámara móvil no ayuda mucho en verlo, ¿no? Eh, pero lo interesante es que funcionó. Existen como dos grandes placas, que son las verticales, que como que, digamos, eh, tapan el puente por los costados. Y cuando digo tapan, es porque el nivel de cercanía que tienen estos arriostramientos y estos pilares es tal que podría uno empezar a sospechar de que esto funciona casi, casi como un plano, ¿no? Como si esto fuese un lleno. La densidad de elementos verticales genera también cierto arriostre, nunca tanto como la diagonal. Ahora, cuando tenemos un tablero, como les decía la clase pasada, un tablero en sí arriostra también, dependiendo del material, por supuesto, pero se entiende un poco lo que hablo. Diagonales también que buscan unir arriba, existe un pandeo, existe algo extraño acá, en realidad, sí, existe algo extraño. No sé si esto ha estado colapsando con el tiempo, ha estado como bajando o no, porque la grabación no ayuda mucho. Eh, en la parte de atrás se observa un pandeo, pero aún así se ve que un puente que al menos resistió mediante la inteligencia de la estructura que separa arriostramientos a baja, digamos, escala, podríamos decirlo así, con mucha proximidad y con ciertos elementos que buscan unificar la totalidad del puente. Bien, creo que ahí todos tuvieron su comentario.
cada uno de estas observaciones, de estos comentarios que yo hice, tiene que ver un poco con cómo ustedes van a analizar la estructura de los edificios que ustedes van a tener que levantar, que ustedes van a tener que desarrollar desde el listado de edificios que tienen. En cómo, digamos, ustedes observan de que esa carga, de que esa fuerza, de que esa distribución de fuerza en la estructura está, digamos, operando, porque ese edificio está en equilibrio, si existen ciertos elementos estructurales específicos para esto. Hay algunos edificios que si bien se entiende que tiene un sistema estructural, por ejemplo, digamos, acero, tiene una cuestión de acero, pero hay un montón de bibliografía de ese edificio que dice, sí, sí, es de acero, todo lo que queráis, pero observemos esta sección de este edificio que tiene una forma como así, en la cual, digamos, se comenta un poco acerca de cómo la fuerza, digamos, o cómo la estructura se configura en ese lugar, desde un apoyo fijo, desde etcétera, etcétera, de cómo genera cierto equilibrio a lo mejor con un tensor, etcétera. Quizá en ese edificio sería bueno darle mucho énfasis a eso, en el aspecto de que ustedes reconozcan como un detalle específico, estructural de ese edificio, que vuelve a ese edificio más único y más diferente que el resto. Como se acuerdan, les comentaba los sistemas estructurales, si bien hay algunos que tienen como cierto como orden cronológico, ¿no? A medida de casi como que el hombre iba aprendiendo a usar cosas, o sea, desde que se apiló una piedra sobre otra, desde que se dieron cuenta que el arco era bueno, desde que apareció el hierro, desde que apareció el acero, el hormigón, etc. Aún así, uno no considera eso desde un punto de vista cronológico en sí, uno considera esto como ciertas como ideas detrás que van, digamos, alimentando y dando más posibilidades de poder construir, ¿no? Son sistemas estructurales. En rigor hay algunos que se ven obsoletos, pero en rigor uno puede seguir usándolos. Eso sigue estando, ¿no? Eso no significa que es antiguo. O sea, uno puede usar una cúpula, puede. Uno puede hacer algo en roca, puede. Uno puede hacer una roca en cúpula, uno personalmente pensaría, quizás no, pero yo podría hacer una cúpula, yo podría hacer algo en roca. A lo mejor la roca se ocupa de otra manera. Es un poco también la reflexión que ustedes tienen que hacer de parte, de cómo observan estos sistemas estructurales. Y recordemos que este curso se llama Geometría y Representación. Desde ese punto es que nosotros estamos analizando la geometría de estos edificios. Estamos analizando las fuerzas que se transmiten a través de la geometría, ¿no? Es importante observar el edificio desde la forma. Y esa forma tiene una consecuencia desde el punto de vista estructural. Tiene una consecuencia en el punto de vista de la decisión del diseño que hubo para este edificio. Entonces, y en la segunda palabra de esto es la representación, que era lo que les decía al inicio. Tienen que saber representar de buena manera, la información que ustedes están mostrando. Así que esos son los comentarios. Como les dije, las notas van a estar puestas hoy día, en el sistema del UCM virtual. ¿Cómo se llama? No sé si en el caso de acá o en taller habían trabajos que estaban pendientes. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, habían unos trabajos pendientes. Tengo que revisar si es que en el correo había algo nuevo, porque al menos ayer no he revisado. Hay un par de casos pendientes, sí, que tengo justificativos de parte de ellos. Sí. Ellos seguramente los voy a revisar y los voy a poner para que estén también en la nota. Creo que hay uno de los dos justificados que todavía no me envía y tengo que esperar. Profe, ¿cómo se hace una maqueta y eso? La maqueta de yeso se hace con moldajes, Franco, con moldajes. Y un moldaje puede tener la forma que tú quieras, en rigor, la forma que tú quieras. Y para hacer un buen moldaje necesita una buena cantidad de tiempo, básicamente. Y el Joaquín tiene razón, además del moldaje requiere yeso. El tema es que uno tiene que generar algún recipiente, ¿no? Algún borde, algún cuerpo que reciba ese líquido, ese yeso en estado líquido. Normalmente de partida una maqueta de yeso uno la piensa como el edificio al revés. Y uno llena la parte que después uno simplemente deja como la base. Entonces una vez que uno saca el moldaje, uno lo da vuelta y te queda el edificio listo. Eso para que no te quede la parte errática, digamos, la parte, digamos, como
final de cuando uno llena la torre desde arriba. ¿Es recomendable hacerlo por secciones? Yo digo que sí, absolutamente recomendable, absolutamente recomendable. Y ahí viene un poco el estudio que ustedes van a tener que hacer del edificio. Hay edificios ustedes que son muy enredados para hacer en yeso, muy enredados, como por ejemplo el Lloyds o el Pompidou, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una maqueta volumétrica, en la cual ustedes, si bien pueden hacer reconocimiento y muestras desde el yeso de ciertos como pilares que se observan, o de ciertas como estructuras, subestructuras que se hacen, esas yo las recomendaría hacer compuestas por secciones, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, y uno puede hacer una sección de un edificio y otra y después uno puede pegarla y dejar como un sólido entero, ¿no? De yeso. Lo interesante es que si les queda bien este modelo volumétrico de yeso, va a ser una cuestión profundamente atractiva, va a ser un muy buen objeto a una escala. Más o menos esta es la escala que nosotros queremos el edificio. O sea, no es una cuestión que se vayan así como a comprar una tonelada de yeso, no, no, no. Estamos hablando de un objetito, un edificio que ustedes van a agarrar, el que ustedes tomaron, y van a tenerlo un poco chico, ¿no? Y eso les va a servir para poder observar la geometría de este edificio y desde la cual va a emanar lo que nosotros vamos a conversar respecto al encargo 3, que es básicamente el análisis de cómo esa estructura funciona. El análisis, pero ya un poco más acabado. La geometría de este edificio, cómo esto se muestra, casi ese pilar, cómo está hecho. Casi, digamos, cómo recibe una viga ese pilar. Un poco más así como ya hablar de cómo se configura, ¿no? De lo asible de cómo realmente la materia, el cuerpo, la estructura aparece para poder dar buena función al edificio. Pero como les decía, la maqueta y eso estoy todavía reflexionando un poco, porque estoy volviendo a ver cada uno de los casos que ustedes tienen para adelantarme un poco a los problemas que ustedes vayan teniendo. Ustedes dicen, sí, yo le voy a preguntar al profe, pero el profe tiene que tenerle respuestas. Para tenerle respuestas que tiene que tenerlo bien reflexionado. Pero insisto, todo lo otro que les mostré en el PowerPoint que va a estar en el UCM virtual, ustedes ya pueden empezar a completar, pueden empezar a tomar esa información, a extraerla y, digamos, ir constantemente poniendo, digamos, etcétera, no sé, superficie, ya la tengo clara, el arquitecto ya lo tengo claro, la ubicación ya la tengo clara, quizá un diagrama ya lo tengo claro de cómo funciona la planta. Eso ya se puede hacer. El Museo de la Pirámide, ¿es el museo entero o solo la pirámide? Es el Museo de la Pirámide. Necesito que revises cómo es el museo, Franco, porque el museo tiene una estructura que es antigua y tiene una plaza que está al frente de esa estructura antigua en la cual se posa, digamos, la pirámide. Y la pirámide no es solo la pirámide, por eso, Franco, necesito que revises el edificio. No sirve solamente buscar la foto y ponerla. Ahora es el momento de revisarlo. Fíjate cómo es la estructura de esta pirámide. Abajo de la pirámide hay algo. Eso es lo que te... Abajo de la pirámide hay algo. Y eso tiene que aparecer. Sí, pues, sí, pues. O sea, si yo te escribo pirámide, Joaquín, ¿qué pirámide me voy a agarrar? ¿La pirámide de Giza? ¿O no? ¿Una pirámide de los aztecas? No, pues la pirámide del Museo Louvre. La pirámide del Museo Louvre. O sea, básicamente, mira, el Museo Louvre lo que pasa es lo siguiente. Tenía un edificio antiguo. ¡Pum! De repente llegó un chino. ¡Pum! Le dijeron ya, haznos algo para este edificio. ¡Pum! Hizo una pirámide. Y eso es una estructura ajena a la estructura antigua del Louvre, que es como un edificio clásico. Y esa pirámide no es solo una pirámide, hay algo debajo, hay algo abajo. Y ese abajo, o sea, de partida hay una plaza dura donde la pirámide está, y abajo de esa plaza dura hay algo. Y ese algo tiene pilares. Y ese algo tiene algo que afirma esa pirámide que está arriba. Entonces, eso es lo que necesito que se observe. Para el CES Pompeya. Sí, yo digo que el CES Pompeya, si sirve con yeso, se vería interesante. Ahora, el CES Pompeya también pasa algo con eso, similar. Existe la torre, que nosotros ya hemos visto en las fotos, con esa como chimenea, ¿no? Y al lado hay otros edificios que son un rescate, digamos así, de galpones antiguos. Ahí habría que revisar qué es lo que se maquetea en eso. Pero insisto, la maqueta todavía no pensemos, completemos la información, veamos el edificio, sepamos hasta dónde termina la pirámide del Louvre. Eso es lo que me interesa que vean. Eh, tu, 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 tu. El Dante dice, para la torre cápsula hago puros cubitos, probablemente sí. Pero de nuevo, Dante,
Mira cómo funciona esa estructura, porque esa estructura no son solo cubitos. Hay una estructura que está agarrando esos cubitos. ¿Cómo es esa estructura? Y de ahí, claro, seguramente tu maqueta de yeso serían puros cubitos en los cuales yo le haría casi como una ventanita, ¿no? O sea, como al moldaje le pondría como casi una moneda, cosa de que después al momento de sacar el moldaje se vea como ese circulito de yeso, ¿no? Como inscrito. Pero Dan, sí, 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 hay una estructura que agarra esos cubitos. Los cubitos no están puestos así al azar. Eso es lo importante que se piense en este curso, en cómo ese edificio está parado. ¿Qué pasa si el yeso no soporta mi edificio? No sé. O sea, ¿por qué no lo soportaría? Porque está mal hecho el yeso, la razón entre agua y yeso, no sé. Quizás la pirámide es como compleja, tú dices, sí, puede ser compleja a la hora de hacerlo, pero yo creo que, lo que hay que hacer es hacer la forma de la pirámide y un poquito lo que pasa abajo. Generar ese volumen, lo que está subterráneo. Eso es lo que yo creo que es importante de la pirámide del Louvre. Porque cuando uno se para abajo de la pirámide, adentro, la pirámide está muy alta. Y hay todo un aire donde existe un acceso al museo, una salida del museo, existe un gran área, un gran balcón, el cual se conecta, digamos, lentamente con la estructura antigua del edificio. Entonces, sí, uno dice, claro, la pirámide, así como maquetearla, como con los palitos, no, en rigor no aparecen los palitos, porque estamos hablando de una maqueta volumétrica. Pero insisto, en la pirámide algo más pasa abajo, y eso es lo que importa de ese edificio. Nosotros somos arquitectos, no escultores. Y como arquitectos nos interesa, en este primer caso, ver el modelo, o sea, el volumen. Y eso se hace con un modelo. Es que se soporta por 4 pilares y está complicado. O sea, igual funciona, igual no. O sea, verlo como un sólido entero. Estamos hablando de un volumen, Franco. Un volumen. No quiero que me maqueteen hasta las mesitas que están puestas dentro. Es un volumen, un cuerpo. Ese cuerpo tú lo vas a tomar y me vas a decir, profe, acá está. Y es como una piedra con una forma. Y esa forma es la forma del edificio. Es una abstracción de la forma de ese edificio. A eso me refiero. No es como ponerle las cositas ni nada, 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 nada. Es el sólido de esta cuestión. Así como, no sé, profe, acá está el de Niterói. El de Niterói va a estar interesante hacer eso en yeso, ¿no? Con esa forma, digamos, como extraterrestre. Eh, sí, eso se puede hacer en yeso y se puede hacer en yeso como compuesto. Yo casi como que haría la mitad del ovni y luego la mitad del ovni, después llego y pego las dos, así como hago una cuestión así. Como que hago dos grandes como vasitos y después llego y los pongo aquí y los pego. Y me queda el edificio como entero. Pero insisto, una vez más, la maqueta se viene, sí, piénsenlo, pero en realidad tienen tiempo ahora para completar la otra información, la propia de la lámina. La propia de la lámina. La Dani no puede escribir en el chat y pregunta cómo puede ser la Catedral de Notre Dame. Eh, la Catedral de Notre Dame va a verse así también con objetos, se va a ver ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. La nave principal. Se ve el frontis, ¿no? Con los dos grandes como torres. Ahora, yo haría la nave en una cuestión de yeso, pum, pondría las torres y el frontis en otra cuestión de yeso. Y alguna sección que muestre un poco la arbotante, yo creo, pero muy mínima. Insisto que esto es volumétrico. No se trata de que el Notre Dame tiene que aparecer con cada una de las texturitas y la ventanita con la campanita. No, es volumen, es una piedra esta cuestión. Una piedra con una forma y esa forma responde a el edificio. Eso es. Profe, el drive lo va a abrir. Sí lo voy a abrir, pero cuando me diga el estudiante que quiera subir la información y al momento que quiera subir la información. Ah, Y ya. después de que me lo diga, 10 minutos voy a volver a cerrarlo. ¿Cómo? Antes se le manda un correo. Cuando... Dale. Dale. Desde el Drive ustedes pueden entrar a extraer la información, pero no pueden meter información. Eso es lo importante. No puedo permitir que haya edición porque alguien puede borrar cosas. Por eso es que está bloqueado.
Por eso el que no hizo eso cuando le dije que lo hiciera, que fue en el momento de la entrega uno, es que ahora va a tener que hacerlo así con este tema, así como avisándome para yo permitirle el acceso y después quitándole el acceso. Si hay alguien que ya lo haya hecho y quiera poner más información, bienvenido igual, sin ningún problema. Me avisa, yo les doy el permiso. Es un tema de poder mantener la información ahí, que no se nos escape. Por eso es que está así. Y eso, creo que eso es todo lo que tenía que comentar por hoy. Eh, Insisto en que tienen tiempo para recopilar información desde la que tienen. Pueden aventurarse a dibujar una planta. Ninguno sabe dibujar en AutoCAD, por lo tanto todo se hace a mano. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Después les juro que se van a aburrir de dibujar en computador. Pero por ahora, a mano. Mira bien, Javier, eso, sí, es un volumen. Si te das cuenta, ese edificio debe tener un sinfín de ventanas afuera, un sinfín de pilares, pero claro, el volumen es el que importa. Nos interesa saber cuál es la geometría, el cuerpo, el sólido que este es, desde el cual nosotros vamos a decir, y esto se compone de estos pilares, y esto se compone de estas orbotantes, y esto se compone con este sistema estructural único, y esto se compone de hormigón armado, etcétera, etcétera. Sí, Javier, exactamente eso. Pero lo de nosotros, a diferencia de esa maqueta que está bonita así, es hablar del sólido, ¿no? Del sólido. Si hay algún edificio, insisto, complejo, con muchas cuestiones, no importa más el volumen que las cantidad de cuestiones. Quizá puede ser un cubo que tenga cierto elemento como extra, como que sea como importante dentro de ese armatoste. Estoy pensando en el Lloyds. En el Lloyd puede haber una torre como o sea, lisa, pero en la cual se le pone otra que quizás muestra un poco cómo es, digamos, esa cuestión de acero que tiene como círculo. A lo mejor eso se puede hacer como un tubo de yeso con un poco de detalle en algún lado. Eh, y eso se hace mediante los moldajes, las molduras, perdón, las molduras. No, los moldajes, estaba bien, se me enredan esas dos palabras. Los moldajes. Algo de cartón, un cubito, un cilindro, etcétera, lo cual ustedes van a llenar de yeso, van a esperar a que se seque, lo van a sacar y listo. Y ese tubito, ese cubito, lo que sea, ustedes pueden ponerle elementos pegados en alguna de esas caras y eso después se va a ver en el yeso, ¿cierto? Es como calcar, ¿no? Es como uno tiene una cuestión con algo pegado acá. Después le pongo yeso, lo saco y después se ve como el negativo de eso que le puse. Eso es un poco lo que tengan que jugar y un poco todo lo que muestra el Javier con la foto. Pero, última vez, insisto, eso, piénsenlo por ahora, denle vuelta en la cabeza, pero tienen tiempo para desarrollar lo que van a estar en la lámina, que también es importante. Nada más que decir. Voy a dejar de grabar. Y buen trabajo, a la larga se vio igual con respecto a los tallarines. Hubieron buenos puentes. Ya lo van a ver en las notas. Eh, y. ¿Qué madera? ¿Qué madera? Ah, sí, y se las voy a subir ahora, hoy día. De hecho, se las voy a subir ahora, yo creo.